Entonces, estamos hablando que tenemos una nueva norma que muchas de las empresas están asustadas porque vienen unos requisitos efectivamente adicionales que con el tema del manejo del programa de control de alcohol y drogas, aquí hay que tener algo muy claro. Las empresas de transporte, las empresas que son misionalidad 1 y misionalidad 2, es decir, casi todas las actividades económicas de Colombia, les aplica el Plan Estratégico de Seguridad Vial. Dentro del paso 8 del programa de los programas de gestión tenemos el control o cero tolerancia a la conducción bajo efectos de alcohol y drogas. Así las cosas, las empresas ya han venido realizando unos procesos periódicos de realización de exámenes, tamizajes para determinación de alcohol y drogas. Esta norma trae una anotación especial frente al tema de las licencias. Vamos a revisar cuáles son los principales aspectos que involucra como nuevos y que mantiene. El objetivo entonces de esta charla es explicar a todos ustedes en su calidad de representante legal, en su calidad de líder de PES, en su calidad de profesional SST, en su calidad de responsable del sistema de gestión, todos los elementos necesarios para aplicar esta nueva norma que ya está vigente. Es decir, la resolución 2346 de 2007 es una resolución que ya fue derogada por esta nueva norma. ¿Cuál es el objetivo de la norma como tal? Regular la práctica de las evaluaciones médicas ocupacionales, el manejo de la historia ocupacional y prevenir prácticas discriminatorias, garantizando condiciones de trabajo dignas, seguras y saludables. Así las cosas, vamos a mirar una serie un paralelo en el que lo que establecía la resolución anterior y lo que establece esta, que si vamos a mirar más allá, no son cosas completamente nuevas ni diferentes. ¿Por qué? Porque aunque no hubiese estado la resolución 1843, todos los parámetros que estaban establecidos anteriormente, pues hacía parte integral de lo que es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Para las empresas a nivel de Colombia, independiente de su actividad económica, independiente de su nivel de riesgo, les aplica la resolución 0312 y el decreto 1072 de 2015 y resolución 0312 de 2019. Estas normas por sí solas que definen los criterios del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo ya vinculaba directamente todo el tema de los exámenes ocupacionales, es decir, cómo se articulan los resultados, cómo voy a hacer seguimiento a las condiciones de salud desde mi sistema de gestión. Entonces aquí no es que esto haya cambiado de una manera considerable y que el impacto sea muy alto. La resolución 2346 establecía la realización de exámenes preocupacionales, periódicos y de egreso, es decir, 3 exámenes. Ahora bien, nos estamos encontrando con empresas que no tienen ni siquiera el examen periódico. Ya eso es una condición que desde el año 2007 ha venido funcionando, como lo es el sistema de gestión, que como sistema de gestión viene desde el año 2014, pero como salud ocupacional viene desde la ley 9 de 1979. Es decir, tenemos un sistema hace mucho tiempo, solo que como ya ahora sí salieron un tema sancionatorio, sí es necesario el tema de cumplimiento. Pasa exactamente lo mismo con el Plan Estratégico de Seguridad Vial. El Plan Estratégico de Seguridad Vial viene caminando desde el año 2014 con la antigua resolución 1565. Y ahora en el año 2022 se deja venir como una norma de alto nivel, que es la resolución 4595, que determina unos pasos, pero que no es nuevo, no es muy diferente a lo que ya veníamos trabajando, pero que es necesario mirarlo como un sistema de gestión. Entonces, esta nueva norma simplemente refuerza el carácter obligatorio de los exámenes, nada diferente, es obligatorio. En la anterior, la resolución 2346 mencionaba el tema de la obligación de evaluar condiciones mentales y psicosociales. Sigue vigente la resolución. Esta es complementaria a otra norma, que es la realización de los exámenes y del estudio de riesgo psicosocial, que se hace con base en un instrumento que da el Ministerio de Trabajo y que lo hace un psicólogo especialista en SST.
Eso lo mencionaba esa norma y aquí sigue reforzándose. Además, esta norma introduce nuevos criterios técnicos y médicos para la realización de los exámenes. ¿Qué significa esto? Significa que tanto el concepto médico, el concepto del profesional de SST y la emisión de los conceptos de las pruebas de alcohol y droga tiene que ser por personal idóneo. ¿Qué significa eso? Significa cuando nosotros nos encontramos con unos conceptos médicos que tienen una ambigüedad completa, a mí como profesional en SST me toca llamar de manera permanente a los médicos a decirle, doctor, venga, este que requiere nueva valoración, entonces, ¿por qué no tiene la restricción? Este que tiene observaciones, ¿por qué no se mencionó de tal manera? ¿A qué hace referencia usted con esta observación? Entonces, uno le tocaba hacer las veces de hacerle el seguimiento a los médicos específicamente del concepto que estaban emitiendo. Ya esta norma le está diciendo, sea claro en lo que usted está diciendo, sea claro en las intervenciones que hay que hacer, sea claro en las observaciones que hay que implementar, sea claro en el insumo que le está entregando a las empresas para que hagan el seguimiento a la vigilancia de la salud de sus colaboradores. ¿Listo? Tenía un poco de detalle en los criterios de aplicación del riesgo laboral. Si bien ustedes saben que por allá hay una norma que establece el profesiograma es el perfil de cargo con los riesgos a los que están expuestos, con todos los cargos de la organización, ella no era tan específica y tan detallada al nivel de riesgo. Esta norma, por ejemplo, ya sí trajo muy claro todo lo que tiene que ver con alturas, todo lo que tiene que ver con espacios confinados, todo lo que tiene que ver con seguridad vial, entendiéndose esas actividades de alto riesgo. Y vincula a sí mismo la resolución 4595, porque esta resolución la menciona. ¿Listo? También hablaba de poca articulación con vigilancia epidemiológica. ¿Qué es vigilancia epidemiológica? Es entender que cuando en mi población trabajadora me dice que ese conductor debe hacerse un seguimiento semestral, auditivo o visual, yo lo tengo que entrar a un programa que se llama Programa de Vigilancia Epidemiológica, es decir, voy a vigilar la salud de mi trabajador. ¿Por qué? Porque no me interesa, él tiene que salir en las condiciones que ingresó. Si no sale mejor, tampoco que salga peor. ¿Qué es lo que buscan los exámenes médicos? Los exámenes médicos buscan evitar la materialización de enfermedades de origen laboral, entendiéndose que la enfermedad de origen laboral es progresiva, es decir, usted no va a detectar una enfermedad en un solo examen ocupacional. Usted tiene que tener unos parámetros trazables para entender que esa persona que ingresó a nuestra organización, cuando ingresó, veía súper bien, que ya al año tuvo una merma en la visión, que al otro año tuvo otra merma en la visión. Pero si yo no hago nada por intervenir el factor de riesgo, que puede ser que necesitaba lentes y no lo controlé, no estuve pendiente de ese seguimiento a la salud, que puede ser que la recuperación al encandilamiento no era tan buena y yo lo ponía a trasnochar, entonces ahí es donde yo no estoy administrando desde mi sistema de gestión el riesgo al que está expuesto ese colaborador. Y en esta norma también fortalece la articulación del sistema de gestión, es decir, el garante del proceso como tal, sin lugar a dudas, va a ser mi sistema de gestión. Yo dentro de mi organización tengo profesionales en seguridad y salud en el trabajo. Puede que yo no tenga médicos. Ese profesional, seguridad y salud en el trabajo no es un área, son muchas disciplinas. Son disciplinas de higiene, es decir, todo lo que tenga que ver con la medición de factores de riesgo físico, entonces luz, todo el tema de vibraciones, todo el tema de ruido, pero también tiene que ver con otros factores. ¿Quién hace esto? Un ingeniero en higiene. ¿Quién hace el tema de riesgo psicosocial? Un psicólogo especialista en SST. ¿Quién hace el diseño del sistema de gestión? Un profesional en seguridad y salud en el trabajo con la licencia. ¿Quién hace los exámenes ocupacionales? Un médico especialista en seguridad y salud en el trabajo. Esto no es nuevo, esto ya estaba determinado. ¿Cuál es el objeto de la 2346?
fue regular las prácticas de las evaluaciones médicas, y de la 1843 es actualizar este criterio, pero además de actualizar, le vincula el uso de la tecnología, criterios de equidad y la protección contra la discriminación. ¿Cómo lo está haciendo? Mediante la prohibición de realizar exámenes de VIH y exámenes de embarazo, pruebas de embarazo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se entiende como un criterio de discriminación. Cuando nosotros ya sabemos que en estos momentos tenemos unas normas que nos están vinculando todo el tema de inclusión, cuando nosotros, el mismo SARLAP vincula código de buen gobierno, y el buen gobierno tiene que ver también con el tema de discriminación, cuando yo desde mi organización implemento requisitos que ya están establecidos desde todas las prácticas de buenas prácticas de contratación, de buenas prácticas de selección, donde el tema de inclusión prima sobre lo que sea. La resolución 1843 también lo trajo a colación y actualizó el requisito. ¿Qué tipos de evaluaciones? Entonces, ojo, en la 2346 hablábamos de preingreso, periódicas y de egreso. No determinábamos frecuencia. Para esta nueva norma ya existen otros tipos de exámenes. Dentro de ellos está el preingreso, que no es nada diferente al que ya venía. Las periódicas programadas o por cambio de ocupación. Esta sí es nueva, porque usted traía unas periódicas y o por cambio de ocupación es nueva, es decir, que cada vez que usted vaya a cambiar a ese colaborador de cargo, usted tendrá que realizar y practicarle unos exámenes ocupacionales bajo este concepto. De egreso, es decir, cuando se retire de la organización. Eli, pero entonces, ¿qué pasa si la gente no va, no se realiza? Usted sabe que usted ya le entregó una orden de examen médico, que las personas tienen hasta 5 días hábiles para que vayan a realizarse sus exámenes y que usted tiene la evidencia y el soporte. ¿Por qué? Porque resulta que las personas se pueden ir, pero si generan una condición de salud en la empresa nueva donde está, yo tengo la garantía que mi organización no fue la que le materializó ese riesgo por medio del examen de egreso. Y si no, créanme que el proceso se devuelve, el proceso es trazable y le van a hacer un seguimiento a toda la historia laboral de ese trabajador que tiene una enfermedad de origen laboral con una pérdida importante de su capacidad. Dice retorno post-incapacidad, es decir, que después de 20 días de incapacidad, cuando las personas entren a la organización, tienen que hacerse un examen post-incapacidad. Y ya viene el de seguimiento y control a ese retorno como tal. Así las cosas, estamos hablando entonces de 5 tipos de evaluaciones que se deben realizar dentro de la organización. Viene entonces el tema de la responsabilidad del empleador, nada diferente. El costo de los exámenes ocupacionales es responsabilidad de la empresa, independiente que sea un ingreso, que sea un periódico, que sea un egreso, que sea un posincapacidad, un seguimiento y control. Todo lo debe asumir la empresa, pero esta también trae una nueva perla, y es que la empresa tiene que asumir los costos de los viáticos o de los costos que le generan el traslado. Por ejemplo, las empresas, por ejemplo, la empresa que Liliana estaba mencionando, que es de Bucaramanga y necesita acá unos exámenes médicos. Si esos conductores, pongamos, vienen desde Bucaramanga, todo el costo de viáticos, de hospedaje, de alimentación, lo debe asumir la empresa como tal. ¿Listo? Además, la empresa debe asumir todo el tema de programar los exámenes, de respetar las condiciones, las recomendaciones médicas, garantizar la confidencialidad y fomentar pausas activas dentro del entorno laboral. Aquí todo el tiempo esta norma vincula pausas activas, pero también es clara diciendo que las personas pueden de alguna manera, por creencia, por religión, por cultura, negarse a practicar las pausas. ¿Por qué? Porque hay empresas que dentro de sus pausas activas tienen, por ejemplo, el tema de baile.
Y hay personas que son de otro tipo de religión, de otras creencias, y le dicen a usted, qué pena, no voy a participar. Entonces la persona haga su pausa como lo considera importante, sin que haya prácticas de discriminación, vuelve y juega, listo. Los derechos del trabajador es a conocer los resultados médicos y acceder a las recomendaciones de salud. Nada diferente. A mí me llaman y me preguntan, Eli, es un conductor me está diciendo que si le paso los exámenes médicos, que es que los necesita para otra empresa, para el tema de convenio de colaboración. Claro, es que son de ellos. Usted lo que no puede hacer es pasárselo a otra empresa sin la autorización del conductor. Siempre que vaya a hacer ese trámite, el conductor le debe dejar por escrito y solicitarle un mensaje, un correo. Amablemente solicito se me entreguen los resultados, es decir, el concepto médico con las recomendaciones de salud. No es que la vayan a demandar, no es nada de eso, sino que lo necesitan para la otra empresa que lo va a contratar bajo la modalidad de convenio de colaboración. ¿Y qué pasa? Recordemos que se convierte empresa contractual y empresa de hecho. Esa empresa de hecho puede perfectamente acceder a esa información bajo la autorización del conductor, bajo la autorización del empleado. Es un ejemplo que traemos para el servicio de transporte especial. En la resolución 1843, el empleado tiene derecho a elegir el laboratorio. Ojo, no le están hablando de la IPS donde se van a realizar los exámenes. Están hablando del laboratorio donde se van a hacer las pruebas adicionales. Listo, el acceso a los resultados, claro. Por embarazo, objeciones de conciencia. Ojo, por el tema del laboratorio, si hay un factor de riesgo importante, por ejemplo, las empresas de manejo de sustancias, de alturas, sí debería realizar estas pruebas, pero es el empleado que elige el laboratorio donde lo puede hacer, porque el riesgo es inminente que puede afectar la vida del bebé si la mujer está embarazada. ¿Listo? Tenemos el tema de objeciones de conciencia frente a pausas activas, lo que yo les estaba diciendo. Venga, yo no voy a hacer la pausa activa bailando, yo hago el estiramiento y no lo vamos a generar bullying, no le vamos a generar sanciones, no le vamos a generar nada, porque ellos ya están amparados en la resolución 1843. Está el tema de confidencialidad de la historia clínica, pues realmente esto viene desde la ley novena, y viene y se refuerza en la resolución 2346 y cada norma por sí sola empieza a traer todo el tema de protección de la información. La ley 1581 de habeas datas refuerza este concepto. ¿Y qué pasa con la 1843? Refuerza la confidencialidad, es decir, limita el acceso a ese concepto médico como tal, a esa historia. Recuerden que a las empresas nunca le llega la historia clínica. Y si le llega, devuélvela. ¿Por qué? Porque usted no la puede tener dentro de su organización. Entonces, ¿qué pasa? Usted simplemente le llega un concepto médico donde se extrae la información de ese empleado, donde le dice si es con recomendaciones, si es con restricciones, y si cumple pues como los requisitos. Además trae unas observaciones desde seguridad y salud en el trabajo que son las que usted le entrega como recomendaciones a la persona y que la persona acepta. Y no solo es entregarlas, sino hacer el respectivo seguimiento. ¿Qué pasa aquí? Que incorpora unos principios. Para la resolución 2346 no había normas explícitas sobre discriminación laboral o pruebas de embarazo. En la 1843 ya vincula el tema normativo, vincula unas leyes y unas sentencias de la Corte Constitucional donde se obligaron a realizar unas pruebas de embarazo. Además, esta norma sí vincula multas por incumplimiento. Es decir, las empresas que no cumplan con el tema de exámenes médicos, además de verse inmersa en un riesgo laboral por ese incumplimiento en esa relación contractual con ese empleado, también desde el Ministerio de Trabajo va a tener una sanción. Entonces, ¿qué pasa? Me imagino que el Ministerio de Trabajo en su ir y venir, como ellos necesitan hacer seguimiento y monitoreo, pues crearán un mecanismo para que nosotros reportemos la realización de esos exámenes de esos exámenes médicos, que es el deber ser, no significa que eso esté escrito y que así vaya a funcionar. ¿Listo?
Recordemos los tipos de examen. El ingreso es antes de iniciar las actividades laborales. Las empresas que me conocen, que saben cómo soy yo, esta parte no es negociable. ¿Por qué? Porque cuando usted vincula a un empleado, le realiza los exámenes ocupacionales después de que lo vinculó y ese empleado sale con una restricción, usted se cargó con una estabilidad laboral reforzada. ¿Qué significa eso? Significa que usted no lo puede sacar. Entonces, supongamos que usted ingresa una persona, él trabajó, hizo una ruta, trabajó una semana y porque como yo no tenía otro conductor, me tocó mandarlo porque este se enfermó y me tocó montar a este conductor en ese vehículo. Resulta que cuando ya le hicieron los exámenes ocupacionales y hicieron el tamizaje de alcohol y droga, le salió positivo para sustancias. Usted ahí no lo puede sacar. Usted, primero, no lo puede dejar operar el vehículo y segundo, lo tiene que rehabilitar porque se le volvió una estabilidad laboral reforzada. Supongamos que esa persona en el examen osteomuscular lo que le demostró fue que tenía una hernia en la columna. Ya usted tiene ese enfermo por todo el tiempo. ¿Por qué? Porque el examen de ingreso es antes de iniciar la actividad laboral. Es decir, su examen de ingreso debe ser previo a las afiliaciones a la Seguridad Social. Pero si nos vamos a encontrar examen de ingreso, entra a la empresa hoy, dentro de 20 días se hace el examen de ingreso, dentro de un mes o antes lo afilian a la ARL, usted está demostrando, y el contrato laboral no coincide, usted está generando un riesgo a su organización de una investigación administrativa. El día que se le materialice un accidente de trabajo, le van a hacer trazabilidad a todos estos procesos y si su accidente de trabajo es grave o mortal, la objeción de parte de la ARL y se vide. Listo. Tenemos entonces el periódico, que es la evaluación regular según el tipo de riesgo. Hay anuales, hay semestrales. No, los exámenes ocupacionales determinan la frecuencia en periódico dependiendo del nivel de riesgos y los resultados. Si a usted le están diciendo que esa persona debe asistir semestralmente a una valoración, ya le están diciendo, los exámenes periódicos de ese empleado no pueden superar los 6 meses. ¿Por qué? Porque está en la línea en que empieza a generar comorbilidad. El examen de egreso es al finalizar la relación laboral. El de reubicación es para en caso de cambio de funciones o hallazgos clínicos. ¿Qué significa? Significa que si yo hoy soy conductor, pero yo tengo una condición de salud a nivel de columna, que yo no puedo seguir estando en esa posición 8 horas, entonces lo que a mí me están diciendo, usted lo tiene que reubicar después de este examen, usted lo tiene que trasladar a otra área donde la posición de él no esté todo el tiempo sentado. Y el tema de posincapacidad prolongada significa la verificación de las condiciones cuando el empleado retorna a nivel laboral, que la norma establece después de 20 días de incapacidad. Si tienen preguntas, levantan la mano, Lili me dice, buscamos la solución y lo importante es que aquí a ustedes les quede muy claro. El soporte normativo, vuelve y juega, viene con la ley 9 del 79, que es todo lo de salud ocupacional. Viene el decreto ley de 1295, decreto ley 1295 del 94, que es todo lo que tiene que ver con riesgos laborales. La ley 1562, que complementa y amplía el concepto y los requisitos de riesgos laborales. La decisión de la CAN, que es todo lo que regula SST como tal. Viene la ley 2114-2021, el decreto 1072 y la sentencia de la Corte, que es el tema de las pruebas de embarazo. Tenemos acá, ojo, las principales novedades es que vincula otros tipos de examen, que refuerza el consentimiento informado, es decir, si yo le voy a hacer una prueba de embarazo, yo no puedo dibujar esa prueba en otra cosa, sino que yo le tengo que hacer firmar un concepto, un consentimiento informado a esa señora
pero le estoy explicando que es porque ella va a estar expuesta a un riesgo alto que puede afectar la vida de su bebé en caso de que efectivamente esté embarazada. ¿Por qué? Porque sencillamente hay una presunción de discriminación. La historia clínica sigue siendo un documento confidencial y el empleado solo recibe el concepto médico. ¿Qué vincula? La telemedicina, es decir, habilita para evaluaciones ocupacionales bajo condiciones técnicas y normativas, es decir, que se puede hacer por teleconsulta, pero siempre y cuando las condiciones se den para ello. Las pausas activas, pues ya veníamos hablando de estilos de vida, de PIP, es decir, programas de prevención, promoción y prevención, pero aquí sigue reforzándola muy fuerte el tema de pausa activa. ¿Por qué? Por el tema de riesgo osteomuscular. Viene el tema de la responsabilidad empresarial. Hablábamos de los costos anteriores y dicen, debe asumir costos de traslado, adaptar condiciones laborales según restricciones. Esto no es nuevo. Cuando usted le hacen una observación y le están diciendo que Lisa Arias tiene una condición presunta del síndrome del manguito rotador o del síndrome del túnel del carpio, le están diciendo, adáptele todos los elementos necesarios para que ese movimiento repetitivo no le aumente esa lesión y le genere una enfermedad de origen laboral. Garantizar evaluación en jornada laboral y entregar concepto al trabajador. ¿Qué le están diciendo? No es en el tiempo del colaborador, es en la jornada laboral que se programan la realización de los exámenes ocupacionales. ¿Qué le están diciendo a los prestadores de SST? Cuando le están hablando de prestadores de SST, le están diciendo prestadores de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, la IPS que está habilitada para realizar estos exámenes, porque tiene una habilitación en salud y tiene una licencia en seguridad y salud en el trabajo. Te está diciendo, los médicos tienen que emitir conceptos claros. Tienen que entregar diagnósticos agregados anuales, lo que conocemos como el perfil epidemiológico o el informe de condiciones de salud, que nos hacen un análisis completo de lo que ellos realizaron o los exámenes que hicieron a nuestra población y cuáles son las principales recomendaciones, cuáles son las principales restricciones para que los programas de vigilancia cobren vida, estén vivos y tengan seguimiento, y tengan control. Y lo mejor, que no se nos materialicen enfermedades de origen laboral. Y le está diciendo que tienen que cumplir con los tiempos mínimos de consulta. Es decir, cada empleado debe estar con ese médico y con todo el grupo de especialistas 20 minutos como mínimo. Y es decir, no, Eli, pero es que allá lo ponen a esperar todo el día, ya sí depende de la logística de la institución, pero en atención debe durar 20 minutos. La ARL, aquí, ¿qué pasó con la ARL? Esta limitación no es nueva, esta limitación está dada desde la ley 1562 de 2012, donde le decía que la intervención y la asistencia de la ARL no es de asumir costos, por eso es que ya no nos dan ni siquiera la señalización, pero cuando las empresas son muy grandes, las ARL entregan una cantidad de beneficios, incluyendo beneficios que están prohibidos desde la misma norma. Aquí simplemente ratifica que la ARL se debe limitar a todo el proceso de acompañamiento y de asistencia, pero no pueden asumir costos ni realizar ninguna evaluación médica. Es decir, que la ARL que le diga a usted, venga, yo le hago los exámenes, realmente está incumpliendo con esta norma, pero además de esta resolución hay una ley de 2012 que ya lo prohíbe. Y ojo, hay un tema de sanciones. La otra norma no contemplaba las sanciones. Están hablando de 2.455 VT, ojo, por prácticas discriminatorias como exigir pruebas de embarazo sin justificación legal. Es decir, cualquier empleada nos puede denunciar ante el ministerio y el ministerio hace efectivo este proceso.
¿Qué recomendamos para la implementación de esta nueva norma? Pues hagamos la gestión del cambio dentro de la organización. ¿Qué es hacer la gestión del cambio? Es revisar a mi sistema de gestión cómo lo va a impactar esta nueva norma. ¿Qué tengo que hacer? Actualizar políticas, el procedimiento de exámenes médicos, el reentrenamiento del personal, en el manejo de la información confidencial se aplica, garantizar la trazabilidad documental. Recordemos que ya por norma nosotros tenemos un control de información documentada y ahí tenemos explícito el tiempo de retención de esa información. Así las cosas, simplemente reforcemos. Esta norma no trae nada diferente en retención a lo que trae el decreto 1072 de 2015, que ella menciona, que ese decreto, perdón, menciona claramente los tiempos de retención de toda la información del personal. Asimismo, la resolución 4595 del Plan Estratégico de Seguridad Vial trae consigo los tiempos de retención de la información documentada de ese sistema. Viene el tema de la actualización de matriz de riesgos. Claro, si la matriz de riesgos es la columna del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, imposible no actualizarse con este cambio importante que se tiene. ¿Frente a qué? A la realización, a la frecuencia y al número de exámenes, porque lo demás sigue vivo, el tema del costo, el tema de que un ingreso es antes de, que un periódico es a determinado tiempo, listo. Tenemos la revisión de contratos con prestadores de servicio de salud, que ahí quede muy claro. Por eso es que en las auditorías son tan enfáticos en decirle, muéstreme la resolución de SST de la IPS y muéstreme la resolución de los médicos que realizaron los exámenes. Entonces usted se va a encontrar que si sus exámenes los realizaron 10 médicos diferentes, de los 10 médicos tiene que tener la licencia de SST. Y tenemos la capacitación de todo el equipo frente a estas directrices como tal, que ustedes están pasando precisamente por este proceso. Quiero mostrarles algo frente al tema de, listo, el tema de las responsabilidades del empleador. Ya lo mencionamos, ojo, que es muy importante hacer seguimiento a los exámenes médicos. Ustedes no se pueden quedar solo con realizar el examen. El proceso es realizar el examen, la recomendación médica, el seguimiento a las recomendaciones médicas, el seguimiento a los programas de vigilancia epidemiológica, porque ese es el todo de lo que es el seguimiento a la condición de la salud de los trabajadores. Cuando hacemos las jornadas de salud, las jornadas de bienestar, vinculamos elementos importantes del seguimiento de la condición de salud de nuestros colaboradores. El prestador debe contar con personal idóneo y registro de historia ocupacional. Tenemos el reporte obligatorio de hallazgos que puedan generar acciones correctivas. Coge vida la matriz de acciones correctivas, si así la tienen denominada, y ahí registran estos hallazgos para poderle hacer seguimiento, porque finalmente esa matriz o ese registro consolida absolutamente todos los planes de acción. En conclusión, la resolución 1843 actualiza y fortalece los controles y establece mayor responsabilidad y trazabilidad, pero además impulsa la integración con el sistema. No es posible que un examen médico, que una condición de salud esté en contravía de lo que está establecido en los exámenes, en el tema del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ahora bien, recordemos, por Plan Estratégico de Seguridad Vial, las empresas de transporte, ojo, las empresas de transporte público de pasajeros y de carga, los exámenes ocupacionales los hacen con los lineamientos definidos en la resolución 217 de 2014. ¿Qué contempla esa resolución? El tema visual, el tema auditivo y las pruebas psicosensométricas, que son parte importante y que además los vinculan dentro de esta nueva resolución, es decir, los parámetros establecidos, la resolución 4595, que es del Plan Estratégico de Seguridad Vial, se complementa con estos requisitos como tal.
Y tenemos entonces, acá les quiero mostrar unos pantallazos que tomé de esta resolución para que determine la Elisa, periodicidad. Elisa, sí, de qué pena te interrumpo. Una de las cosas que la gente más me ha preguntado es lo de este tema del artículo relacionado con las pruebas de alcoholemia que dice que tiene que ser un médico. Entonces, pues es como aclararles bien el tema. Listo. No, todo el concepto, toda la emisión de los conceptos médicos en los exámenes. Ojo, aquí le están diciendo para examen ocupacional, examen periódico, examen de egreso, examen de cambio, le están diciendo. Y las pruebas de alcohol y droga las debe hacer ese médico con licencia. Pero recuerden, para las empresas de transporte especial de pasajeros, en el capítulo 6 del decreto 1079 de 2015, hablan de un tamizaje de alcohol y drogas y les está diciendo desde el año 2017, que es el decreto 431, que ustedes deben realizar un muestreo representativo de manera mensual a sus conductores a nivel interno o con personal externo, con la idoneidad requerida para realizar las pruebas. Y los resultados se los enviarán mensualmente a la Supertransporte. Desde el 2017 ya debimos estar cumpliendo eso. ¿Quién lo hace? Lo debe hacer una persona. Si lo tienen dentro de la organización, que cumpla la siguiente condición. 1, que esté certificado en medicina legal para realizar esas pruebas. Que el equipo que estén utilizando sea un equipo que se someta a calibración de manera semestral. ¿Quién determina eso? Lo determina en la resolución 1844 de 2015 como procedimiento técnico para la realización de pruebas de alcohol en aire expirado. ¿Listo? Hay una pregunta de la persona que está en Tu Expreso. Ellos ya me habían a mí hecho esa pregunta y me parece que de pronto es muy pertinente en este momento. Entonces, no sé si les damos la palabra. Sí, por supuesto, claro. Entonces, tiene HSQ Tu Expreso, tiene la palabra. Tiene la palabra. Alexander. Espera, ya le comunico desde mi usuario, ya lo comunico. Bueno, mientras tanto, aquí hay unas inquietudes. Se dicen, debe estar registrado en medicina legal el muestreo, ¿por qué? No es en medicina legal. Debe certificarse la persona que realiza las pruebas en medicina legal. Es decir, sí, con el certificado que emite medicina legal. Y con ese certificado que tiene una vigencia de 5 años, puede realizar esas pruebas dentro de su organización. El muestreo se debe remitir a la Supertransporte cada mes. Lo debe, así como está reportando el programa de control de infracciones, que lo está haciendo en vigía, de manera mensual está reportando a la Supertransporte, radicando el trámite de entrega del programa de control de alcohol y drogas. Pero Elisa, una de las inquietudes que teníamos era que en la resolución 1843 establece que tiene que ser que las pruebas de alcoholemia deben realizarse por un médico, dice médico. Entonces, ¿no se refería a eso la norma? No, Lili, pero lo está hablando desde la realización de los exámenes ocupacionales, es decir, no desde las pruebas de seguimiento. Como pruebas exactamente, no desde ese tamizaje, sino como las pruebas complementarias y de laboratorio en los exámenes ocupacionales. Ya, no sé si de Pero pronto ese muestreo sí es un tamizaje que se puede hacer dentro de la organización o contratar personal externo de la organización que cumpla con esa condición, desde de tener el certificado en medicina legal, de tener la aptitud que el equipo cumpla. Sí, cuéntanos. Ahí te escucho. ¿Me escuchan? No se escucha bien, discúlpeme. ¿Aló? Sí, te están escuchando. Sí, me escuchan. Muchas gracias a la doctora Liliana. Se escucha muy regular. Trata de buscar cómo tener un mejor audio. De pronto tienes audífonos y de pronto por eso no se puede ver bien, no se puede escuchar bien. El micrófono abajo.
Bueno, ahora sí. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, Sí, un señor. poquito Bueno, mejor, gracias. pero igual es, sí. Bueno, gracias, doctora Liliana y la doctora Elisa. A ver, respecto a lo que el contenido de la 1843 que establece en el parágrafo segundo del artículo 24, es muy determinante. Dice, las pruebas de alcoholemia, sustancias psicoactivas y las de alcoholimetría se deben, tomar esas pruebas a través de un médico con licencia en salud ocupacional. Eso es lo que dice el parágrafo 2 del artículo 24. Es decir, que no solamente es el concepto médico que estamos hablando, es las pruebas de derechos humanos. A ver, en ese sentido, mire lo que pasa. Nosotros tenemos que efectivamente está la resolución, está el decreto 431 que nos emana y nos dice que es el que está hablando la doctora Elisa, que debemos hacer un tamizaje y debemos hacer esto, y en las empresas hemos adecuado nuestros procedimientos de toma de pruebas bajo otro elemento básico que es mandar a capacitar a una persona, certificarla en los generadores de altos sensores y posteriormente inscribirlos en medicina legal para que puedan hacer su operación. Y eso se está cumpliendo y lo estamos haciendo. El problema es que esta norma, la 1843, ya no permitiría hacer eso. ¿Por qué razón? Porque está diciendo que esas pruebas las va a tener que hacer un médico con licencia ocupacional. ¿Qué significa eso? Significa que es un médico especializado, porque no es un médico normal. ¿Eso qué significa? Primero, una situación y es que nosotros, si hoy por hoy tenemos implementado, oíganse bien, una tecnología que es a través de alcosensores, que son muy robustos. No, pero es que precisamente ya estaba explicando, y si yo no entendí de pronto, algunos tampoco, no sé si de pronto Elisa nos puede aclarar, que esta no es la prueba que ustedes realizan de manera periódica a sus conductores para efectos de sancionar y para efectos de controlar. Ella está diciendo claramente que esto se refiere solamente a las pruebas periódicas que se debe hacer en cumplimiento de las pruebas periódicas que hay que hacer. ¿Cierto que sí, Elisa? Eso es lo que más o menos... Es que ella lo que hace es más, le vincula todo el tema de sustancias y alcoholemia a estos exámenes ocupacionales, se los vincula y ahí sí tiene la condición de que sea ese médico especialista. Pero también se dice esa norma en el artículo 24. Esa norma en el artículo 24 dice pruebas de alcoholemia, alcoholimetría y sustancias psicoactivas, que la realización de estas pruebas se deben realizar con la responsabilidad respecto a terceros y deberá ser articulada al sistema de gestión, tal cual lo establece la resolución 4595. Así las cosas, usted ya determinó en el paso 8 de su plan estratégico de seguridad vial, en el programa de cero tolerancia a alcohol y drogas, que usted va a realizar, ojo, para las empresas de transporte especial de pasajeros, es este el requisito de realizar de manera mensual y reportar a la super. Las demás empresas determinan la frecuencia. No Pero entonces, quiere decir entonces que esta prueba no es el tamizaje que realizan las empresas de transporte. Esta es la prueba de seguimiento que generalmente la hacen en las entidades donde hacen los exámenes ocupacionales de alcohol y drogas. Entonces, que no hay por qué preocuparnos en ese sentido. Y si usted vincula todos los elementos, o esta es una resolución, sobre esta resolución está el decreto 1079 y está la resolución 4595, está la resolución 1844 de 2015. Ese es el fundamento legal para que usted le justifique a un cliente, para que usted le justifique a un ente de control. Que esas pruebas mensuales de las que estamos hablando para el servicio de transporte especial de pasajeros es un tamizaje que se realiza
a una muestra representativa, pero usted dentro de su procedimiento tiene también definido que para un presunto positivo en alcohol y drogas, usted realiza una confirmatoria y esa confirmatoria se realiza en IPS y en la IPS sí se cumple la condición del médico con licencia en seguridad y salud en el trabajo. Eso lo determina usted. Garantice que su equipo está formado. Garantice que su equipo alcosensor de última generación o de generaciones más antiguas cumple con la vigencia de calibración semestral. Garantice que realiza consentimientos informados. Garantice los debidos procesos y el proceso de la implementación del programa de control de alcohol y drogas cumple con esta condición. En la misma resolución, el 1843 establece que no hay necesidad de solicitar un consentimiento informado. Ay, yo no le escucho nada. Yo no sé tú, Elisa, pero yo no le escucho absolutamente La nada. resolución 1843 no trae la obligatoriedad de tener un consentimiento informado. La resolución 1843 no, pero usted lo está haciendo con un procedimiento técnico establecido en la resolución 1844 de 2015 y la 1844 de 2015 le da el paso a paso cómo realiza las pruebas de alcohol. Pues la verdad es que nosotros estábamos impactados debido a que interpretamos que cualquier prueba de alcoholemia o sustancias psicoactivas tuviéramos la necesidad de tener que pasar a un médico. No. Vale la claridad con respecto a eso. Documéntelo, doctor, documente esto en su programa de control de alcohol y drogas, así tan específico, y créame que el proceso sigue funcionando como lo tiene. Cumpla, para que el día que le hagan una auditoría, cumpla con los parámetros técnicos para la realización de estas pruebas. Y esta de la que está hablando, la resolución 1843, hace referencia a todos los exámenes ocupacionales que vinculan con las pruebas de alcohol y drogas. Aquí están haciendo una pregunta. ¿En la IPS se debe realizar con alguna frecuencia a los conductores o solo por sospecha? No. Es usted quien determina la frecuencia para la realización de las pruebas de alcohol y droga. Ojo, las empresas de servicio especial sí o sí lo realizan de manera mensual. Pero si las empresas... A un número representativo, que es lo que dice la norma, que no nos dice qué porcentaje. A una muestra representativa y los resultados los reporta la Supertransporte. Pero esta es diferente. Esta es la ocupacional. Esta no determina frecuencia para realizar este tipo de pruebas, porque hacen parte del paquete de los exámenes periódicos o de ingreso o de egreso. En su defecto, esta prueba se pegaría a la frecuencia determinada para este tipo de exámenes.